En esta diapositiva se muestra el transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria, donde ocurre eh, la beta oxidación de ácidos grasos saturados, la producción de energía por la beta oxidación de los ácidos grasos y la beta oxidación de los ácidos grasos insaturados. Entonces, los ácidos grasos llegan a las células. Los ácidos grasos libres en la sangre son transportados por la albúmina y dentro de la célula tampoco están libres, sino que son transportados por las células, por las proteínas transportadoras de ácidos grasos. El ácido graso eh, llega a la membrana externa de la mitocondria, donde hay una enzima acil-CoA sintetasa que produce la activación de los ácidos grasos. La activación es que el ácido graso libre se convierte en acil-CoA. Entonces, este acil-CoA entra a través de la membrana externa de la mitocondria, llega al espacio intermembranoso, no puede atravesar la membrana interna de la mitocondria, entonces una carnitina palmitoyltransferasa intercambia su grupo coenzima A por el grupo carnitina, formándose los ácidos grasos unidos a la carnitina o acilcarnitina. Una vez se produce la acilcarnitina, la carnitina acilcarnitina translocasa transporta la acilcarnitina al interior de la mitocondria. En el interior de la mitocondria, la acilcarnitina, nuevamente por una reacción catalizada por la carnitina palmitoyltransferasa 2, se le cambia la carnitina nuevamente por la coenzima A, se libera carnitina, carnitina que es intercambiada por los acilcarnitina por la enzima carnitina aciltraslocasa, que introduce los acilcarnitina y saca la carnitina al espacio intermembranoso. Una vez se produce los acil-CoA, entonces los acil-CoA son beta oxidados. La beta oxidación consiste en el corte de dos carbonos, de a dos en dos carbonos, varios ciclos de beta oxidación. Cada ciclo de beta oxidación es el corte en fragmentos de dos carbonos, es decir, en fragmentos de acetilcoenzima A, sucesivamente hasta, por ejemplo, el ácido palmítico, que es de 16 carbonos, termina convertido en 8 moléculas de 2 carbonos, es decir, en 8 moléculas de acetil-CoA. Entonces, el ácido graso es activado a acil-CoA por la enzima acil-CoA sintetasa. En esta reacción se requiere ATP que es hidrolizado hasta AMP más pirofosfato que por acción de una pirofosfatata posteriormente es hidrolizado a dos grupos ortofosfato, reacción que requiere magnesio. Entonces, como se hidroliza el ATP hasta una molécula de ATP, esto es equivalente a la hidrólisis de dos moléculas de ATP hasta dos moléculas de ADP. Una vez en el interior de la mitocondria, los acil-CoA entonces son reducidos por una acil-CoA deshidrogenasa para producir los enoil-CoA. Enoil-CoA es un enlace doble entre los carbonos 2 y 3. Se liberan dos electrones que son capturados por el FAD convirtiéndose en FADH2, que va a la cadena respiratoria, y en la cadena respiratoria sus electrones son utilizados para la síntesis de 1.5 moléculas de ATP. El delta 2 transenoil CoA posteriormente es hidratado por una hidratasa, entonces se pega 1H al carbono 2', cambiando el doble enlace a enlace sencillo y entrando el hidrógeno. Todo OH y H al carbono 2 y 3, convirtiéndose nuevamente en enlace doble en enlace sencillo y sintetizando hidroxiacil-CoA. Este hidroxiacil-CoA por una hidroxiacil-CoA deshidrogenada, posteriormente el grupo hidroxilo es convertido en grupo ceto, es decir, hay una oxidación y los electrones liberados de esta oxidación son recibidos por el NAD, convirtiéndose en NADH, el cual va a la cadena respiratoria y con sus electrones que lleva se producen 2.5 moléculas de ATP. Finalmente, la ruptura del enlace es una tiólisis. Quien hace el ataque nucleofílico es el azufre de un
grupo SH de la coenzima A, rompiendo los carbonos 1 y 2, o entre los carbonos alfa y beta, liberando acetilcoenzima A y dejando un ácido graso con 2 carbonos menos. Posteriormente, este ácido graso con 2 carbonos menos presenta otro ciclo de beta oxidación, produciendo nuevamente una molécula de acetil-CoA, una molécula de FADH2 y una molécula de NADH, y un ácido graso con 2 carbonos menos que presenta otro ciclo de beta oxidación, hasta que finalmente todos los carbonos del ácido graso inicial terminan convertidos en moléculas de acetil-CoA. Si este ácido graso es de cadena impar, en el último ciclo de beta oxidación no se produce acetil-CoA, sino se produce propionil-CoA, que posteriormente es convertido en succinil-CoA y entra al ciclo de Krebs, y puede ser este propionil-CoA entrar a gluconeogénesis. En la hidrólisis completa de un ácido graso de 16 carbonos saturado, como el ácido palmítico, entonces en la activación se gastan 2 ATPs en la conversión del ácido palmítico a palmitoil-CoA. Se producen 7 rupturas, por lo tanto se producen 7 moléculas de FADH2, cada uno produce 1.5 moléculas de ATP, en total 10.5 moléculas de ATP. Como hay 7 rupturas, se producen 7 moléculas de NADH, como cada una produce 2.5 ATPs en la fosforilación oxidativa, entonces son 17.5 moléculas de ATP. Como se producen 8 moléculas de acetil-CoA y que se oxidan en el ciclo de Krebs, se producen 10 moléculas de ATP, es decir, en total 80, para un gran total bruto de producción de 108 moléculas de ATP. Se le restan las 2 que gastaron en la activación, entonces la producción neta son 106 moléculas de ATP. Y en esta parte de la diapositiva nos están mostrando la oxidación de un ácido graso de 18 carbonos con 2 dobles enlaces, un enlace en cis entre los carbonos 9 y 10 y otro enlace en cis entre los carbonos 12 y 13. Entonces puede presentar 3 rupturas, 3 beta oxidaciones con la liberación de 3 moléculas de acetil-CoA. Entonces el ácido graso termina convertido de 18 carbonos, termina convertido en un ácido graso de 16 carbonos con un doble enlace en cis y entre los carbonos 3 y 4. Entonces este doble enlace hay que pasarlo a los carbonos 2 y 3 y en trans. Entonces para eso se utiliza una enzima que es una isomerasa, que nos pasa el enlace que está delta 3 a delta 2 en trans, y una vez ocurre esto, entonces se puede dar una ronda adicional de beta oxidación. Posteriormente, por acción de la deshidrogenasa, se introduce por el inicio de un ciclo de beta oxidación un enlace doble entre los carbonos 2 y 4. Como queda conjugado en cis, hay que hacer modificaciones de esto. Entonces una reductasa nos va a convertir estos dos dobles enlaces en uno solo. Eso es un proceso de reducción. Esta reductasa requiere electrones que los aporta el NADPH y se convierte en NADP, y nos queda el doble enlace entre los carbonos 3 y 4. Este doble enlace hay que pasarlo a los carbonos 2 y 3. Eso lo hace la misma isomerasa, esta misma isomerasa, y nos convierte el ácido graso con doble enlace entre los carbonos 3 y 4 en un doble enlace entre los carbonos 2 y 3, y puede continuar la beta oxidación y terminar. Entonces finalmente este ácido graso de 12 carbonos nos termina produciendo 5 moléculas de acetil-CoA por este lado, más 3 moléculas de acetil por este, 8 más una, 9. Entonces un ácido graso de 18 carbonos termina convirtiéndose o produciendo 9 moléculas de acetil-CoA.